Hoy vamos a hablar de lo que el vinagre de manzana le hace a tu digestión, a tu azúcar y a tus arterias. No lo que dicen las redes, quemar grasa, desintoxicar, sino lo que pasa realmente dentro de tu cuerpo en los primeros minutos después de tomarlo. De hecho, tiene un compuesto que activa la misma ruta que el ejercicio físico. Pero hay una forma de tomarlo que casi todo el mundo repite y que puede dañarte la garganta y el estómago sin darte ningún beneficio. Ahora, si alguna vez te has sentido con un sueño pesado una hora después de comer, aunque la comida no fuera especialmente grande, eso tiene una explicación. Y empieza en la velocidad a la que tu estómago se vacía, no en la cantidad o en lo que comiste, en la velocidad. Tu estómago funciona como una compuerta. Cuando comes, no suelta todo el contenido de golpe al intestino, lo va liberando poco a poco. Entonces, si esa compuerta se abre demasiado rápido, el azúcar de los alimentos pasa en masa al intestino, se absorbe de golpe y tu glucosa en sangre se dispara. El páncreas responde con un pico de insulina. Y esa subida brusca, seguida de una caída igual de brusca, es lo que te provoca el bajón de energía, la niebla y ese sueño que no tiene sentido a media mañana. Pues bien, aquí es donde entra el ácido acético del vinagre de manzana. Cuando llega al estómago junto con la comida o justo antes, frena esa compuerta. El vaciamiento se ralentiza. El azúcar pasa al intestino de forma gradual, no de golpe. ¿Y qué significa eso en tu día a día? Menos señal de almacenamiento de grasa, menos bajón a las 2 horas, menos hambre falsa entre comidas. Algo tan sencillo como una cucharada diluida en un vaso de agua antes de la comida principal ya puede marcar esa diferencia. Eso sí, hay una condición. Este efecto solo ocurre si el vinagre llega al estómago junto con la comida o poco antes. Tomarlo una hora después no tendrá ese mismo impacto sobre el vaciamiento. El momento importa tanto como la dosis. Pero el vaciamiento gástrico depende de algo más básico, la acidez de tu propio estómago. Aquí tenemos que hablar de un problema silencioso que se agrava con los años. Mucha gente asume que si come bien y se siente hinchada, pesada o con gases durante horas, el problema es la comida. Cambias de plato, pruebas otra combinación y la molestia sigue, pero a veces no es lo que comes, es que tu estómago ya no tiene suficiente ácido para procesarlo. Y es que el ácido clorhídrico que produce tu estómago cumple varias funciones. Descompone las proteínas, facilita que absorbas minerales como el calcio, el hierro y el magnesio y elimina bacterias que llegan con los alimentos. Con los años, la producción de ese ácido suele bajar. Por eso, a partir de los 60, el riesgo de tener niveles bajos se multiplica. No siempre por la edad en sí, sino porque a esas alturas se acumulan factores, desajustes de la microbiota, uso prolongado de antiácidos o un desgaste de la mucosa gástrica que pasa desapercibido durante décadas. El resultado es una digestión lenta, incompleta y también molesta. Resulta que aquí el vinagre de manzana tiene una segunda función que poca gente conoce. Al tomarlo con la comida, te da un estímulo ácido que complementa, no sustituye, pero ayuda a lo que tu estómago ya no fabrica por sí solo. Es un refuerzo puntual, que puede ayudar a que esa comida se procese mejor. Puedes probar un experimento sencillo. La próxima vez que notes esa pesadez después de una comida normal, regístralo. Me he sentido hinchado con un plato de alubias. Y la próxima vez que vayas a comer un plato de alubias similar, prueba a tomar antes una cucharadita de vinagre de manzana diluida en agua. Si la digestión mejora, es una pista de que tu acidez gástrica anda baja. Pero ojo, esto no aplica a todo el mundo. Si tienes reflujo, úlcera, gastritis por exceso de ácido, el vinagre puede empeorar tus síntomas. En esos casos siempre consulta con tu médico antes de probarlo. Y ahora que sabes que el compuesto activo es el ácido acético y que interviene tanto en el vaciamiento como en la acidez gástrica, la pregunta lógica es, ¿importa qué tipo de vinagre eliges? Porque hay un debate que lleva años circulando en internet, y la respuesta no es la que la mayoría piensa. Busca vinagre de manzana en cualquier tienda y vas a ver dos versiones. Uno transparente, filtrado y limpio, y otro turbio, con hilos flotando dentro. Ese sedimento se llama la madre, una mezcla de celulosa, bacterias acéticas y trazas de enzimas que quedan tras la fermentación. Y la creencia popular, y lo que se repite mucho, es que ahí se encuentran los beneficios. Lo que pasa es que no hay ningún ensayo en humanos que demuestre que el vinagre sin filtrar tenga más efecto sobre la glucosa, la insulina o la digestión que el filtrado, el transparente. Lo que funciona en ambos casos es el ácido acético, que está en torno al 5% de concentración tanto en uno como en otro. Ese es el compuesto con evidencia, no la madre. ¿Y por qué se ha extendido tanto esa idea? Porque suena lógico, si algo es crudo y sin procesar, parece más natural, más potente.
Y hay marcas que se aprovechan y cobran el doble por un vinagre con la madre, presentándolo como si fuera medicina. Pero la diferencia de precio no se justifica por ningún dato clínico que tengamos por lo menos a día de hoy. Hace más de 2000 años, Hipócrates ya usaba vinagre para limpiar heridas abiertas, incluso antes de que existiera el concepto de antisepsia, y no existía el debate con madre o sin madre. Lo que funcionaba entonces y sigue funcionando hoy es el ácido. Entonces, donde sí conviene prestar atención es en la etiqueta. Un vinagre de manzana real debe indicar alrededor de un 5% de ácido acético. Si la lista de ingredientes incluye colorantes, azúcar o aromas, lo que tienes en la mano no es vinagre. Es un producto de cocina disfrazado. Y el único formato que nos interesa es el líquido. Una cucharada de vinagre de manzana real, de los que cuestan entre 2 y 3 euros o dólares el litro, te da más ácido acético que 30 gominolas de vinagre de las que se venden como suplemento. Pero de esas gominolas hablaremos después. Lo importante ahora es entender qué hace ese ácido acético cuando entra en tu sangre de forma regular. Porque su efecto no se queda en el estómago, llega más lejos. Y ahí es donde empieza a proteger tus arterias. Cada vez que comes, tu glucosa sube, eso lo sabemos todos. Pero el problema empieza cuando esos picos se repiten varias veces al día durante años. Si los picos son constantes, el páncreas tiene que liberar cada vez más insulina para conseguir el mismo efecto. Entonces tus células se acostumbran a la señal y dejan de responder bien. A eso lo llamamos resistencia a la insulina. Y esa resistencia es la puerta de entrada a la acumulación de grasa en el abdomen, a la inflamación crónica y al daño progresivo en las paredes de tus arterias. Si alguna vez te han dado el resultado de un análisis y tu médico te ha dicho que aún no necesitas fármacos, pero cuida la dieta, ese es exactamente el contexto donde moderar esos picos empieza a importar. ¿Y cómo encaja el vinagre aquí? Cada vez que frenas un pico de glucosa con el ácido acético, interrumpes la cadena en el primer eslabón. Menos pico, menos insulina de golpe, menos presión sobre tus células y menos grasa almacenada alrededor de los órganos. Claro que el efecto de una sola toma de vinagre va a ser modesto, pero acumulado a lo largo de semanas y meses la dirección es consistente. Los datos en personas muestran una reducción moderada del azúcar después de comer, y algunos incluso muestran mejoría en triglicéridos y colesterol total con el consumo regular. Para que te hagas una idea, un paso práctico que puedes empezar hoy. Empiezas a tomar una cucharadita de vinagre de manzana diluida en un vaso grande de agua, 10 minutos antes de la comida principal. Solo en esa, no en las 3 comidas. Y si después de unas semanas notas que la pesadez tras esa comida disminuye, tienes tu respuesta. Y hay más, el ácido acético puede favorecer la producción de óxido nítrico, una molécula que relaja las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando esas paredes se relajan, la presión baja unos puntos. Por supuesto que el vinagre no va a sustituir ninguna medicación, pero dentro de un estilo de vida activo puede sumar. Y esto es lo que más suele sorprender sobre el vinagre. El ácido acético activa la misma ruta que se enciende cuando haces ejercicio. Y cuando veamos después por qué, vas a entender por qué este compuesto no es solo un freno para el azúcar. Si en tu cocina tienes una botella de vinagre de manzana real, ya tienes todo lo que necesitas. Pero en las estanterías de herbolarios y farmacias hay un negocio que merece que lo mires con atención. Entra en cualquier tienda online y busca vinagre de manzana suplemento. Vas a ver gominolas de colores, cápsulas con etiquetas llamativas y pastillas que prometen lo mismo que la botella de cristal que cuesta 3 euros. El precio de medio bote de gominolas ronda los 15 a 30 euros por 60 unidades. Además, estas gominolas se han investigado a fondo y no hay ningún ensayo que haya demostrado que las gominolas produzcan el mismo efecto sobre la glucosa que el vinagre líquido. No solo por la cantidad de ácido acético, la forma de entrega en tu estómago también importa. El ácido acético necesita llegar al estómago en forma de líquido y en contacto directo con la comida para frenar el vaciamiento gástrico. De ahí que si alguien te dice que una gominola de vinagre le baja el azúcar, la explicación más probable no es el vinagre, es el efecto placebo. Y ahora que esto está claro, vamos al mecanismo que explica por qué una cucharada de ácido acético activa la misma ruta que el ejercicio físico. Cuando sales a caminar a paso rápido, tus músculos gastan energía. Esto es moléculas de ATP, que es la moneda que tus células usan para todo. Caminar, contraer un músculo, pensar, todo cuesta ATP. Y cuando el gasto sube, las reservas bajan. Entonces tus células tienen un sensor interno que detecta esa caída. Se llama AMPK. Y cuando se activa, pone en marcha una cadena de respuestas que cambia cómo tu cuerpo gestiona el azúcar y la grasa. ¿Y qué tiene que ver esto con el vinagre de manzana? Que cuando el ácido acético entra en tus células, necesita transformarse en otra molécula para ser útil. Y esa transformación consume ATP. Entonces el nivel de energía disponible baja y el sensor, que se llama AMPK, se enciende. No con la misma intensidad que el ejercicio, pero sí lo hace por la misma vía. 3 cosas importantes.
Primera, que tus músculos abren puertas para dejar entrar el azúcar de la sangre. Y todo esto sin apenas necesitar insulina. Segunda cosa que pasa es que tu cuerpo empieza a quemar grasa con más facilidad, porque también se frena una enzima que bloquea ese proceso. Y la tercera es que el hígado recibe la señal de fabricar menos grasa nueva y menos glucosa extra. Si notas que después de caminar 20 minutos tu nivel de energía sube y tu cabeza se despeja, parte de esa sensación viene de la AMPK. Y el ácido acético contribuye a una versión más suave de ese mismo efecto. No sustituye el ejercicio, por supuesto, para nada lo sustituye, pero puede complementarlo. De modo que gracias al vinagre de manzana tenemos menor pico de glucosa tras comer, menor respuesta de la insulina y señales de que el metabolismo de las grasas mejora con el uso regular. Dicho de otro modo, la cucharada de vinagre antes de comer no es solo un freno en el estómago, es una señal química que recorre tu cuerpo, y esa señal funciona solo si el ácido acético llega donde tiene que llegar. Por eso importa tanto cómo lo tomas. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete errores que no solo anulan el beneficio, sino que pueden causar daño real. El primer error es el más común y el más fácil de corregir, y es tomar el vinagre sin diluir. El vinagre de manzana sin diluir, al 5% de ácido acético, tiene un pH cercano a 3. Esto es suficiente para irritar la mucosa del esófago si pasa sin agua. Entonces la regla es sencilla, una cucharadita o una cucharada en un vaso grande de agua. No en un vaso pequeño, un vaso lleno. El agua diluye el ácido lo suficiente como para que pase sin agredir el tejido. Después, el segundo error afecta a tus dientes. El esmalte dental se degrada con el contacto repetido con ácidos. Y el vinagre de manzana no es una excepción aquí. Entonces la solución no es dejar de tomarlo, es usar una pajita reutilizable para que el líquido no bañe los dientes directamente. Y después enjuagar la boca con agua. Sobre todo, esperar al menos 30 minutos antes de cepillarte, porque el cepillo sobre el esmalte reblandecido con el ácido causa más daño que el propio ácido. El tercer error es el momento. Si tomas vinagre con el estómago vacío a las 7 de la mañana sin ningún alimento detrás, solo estás exponiendo tu mucosa a un ácido sin que haya contenido alimenticio que lo amortigüe. Puede irritarte el estómago. Y aquí hay un cuarto error que nadie pone en la etiqueta del vinagre. Pero si tomas medicación para la diabetes, cualquier fármaco que baje la glucosa, el vinagre de manzana puede amplificar ese efecto. Los dos bajan la glucosa por vías distintas. Entonces, sumados, el riesgo de una bajada excesiva aumenta. Y lo mismo ocurre con los diuréticos. El vinagre puede favorecer la pérdida de potasio. Y si tu diurético ya lo hace, el resultado es un desequilibrio que puede afectar al corazón y a los músculos. De modo que recuerda consultar con tu médico antes de combinarlo con cualquier tratamiento. Entonces, recapitulando, si quieres un protocolo seguro, empieza por una cucharadita diluida en agua antes de tu comida principal. Usa pajita y enjuaga la boca después. Si lo toleras bien durante una semana, ya puedes subir a algo más. Y si notas ardor, dolor, molestia en la garganta, detente. Tu cuerpo te está diciendo que no es para ti, o que esa dosis es excesiva. Recuerda que todo lo que hemos visto, el vaciamiento, la acidez, las arterias, la AMPK, los errores, todo depende de un solo compuesto, el ácido acético. Y depende de que llegue en la forma correcta, en el momento correcto y en la dosis correcta. Ese es todo el secreto, no hay misterio, no hay gominola mágica. Hay una cucharada, un vaso de agua y paciencia. Ahora, si quieres potenciar su efecto en tus niveles de azúcar, puede que te interese mi vídeo sobre las mejores semillas para mejorar tu glucemia. Te lo dejo aquí para que hagas clic y nos vemos ahora en ese vídeo. Cuídate mucho.